La ciencia ficción es un género literario y cinematográfico que se ha ido ganando el respeto del público a lo largo del último siglo. Escritores de la talla de Verne, los hermanos Stroganov o Isaac Asimov y Ray Bradbury y directores como Stanley Kubrick o Ridley Scott forman ya parte de los clásicos. Pero hay también mala ciencia ficción y hoy les diremos por qué y cuáles son las 7 peores películas de la historia del cine. Y también las mejores, según un grupo de científicos de la NASA. Además, los monstruos del cine desde el punto de vista de la física. ¿Podría King Kong trepar edificios altísimos? ¿Y alguna vez podríamos sufrir el ataque de insectos gigantes como hormigas o arañas? Pero comencemos con una reseña de los primeros experimentos de la ciencia ficción en el cine. Una explicación de cuándo se considera que las películas son de buena o mala ciencia ficción. Y una breve lista de las mejores para que las vean si aún no la han hecho. Con eso comenzamos. Desde los inicios del cine se plantearon temas de futurismo y de viajes a lejanos mundos. Esta es una escena de Viaje a la Luna, una de las primeras películas filmada hace 110 años. Su director, George Méliès, pone al hombre en la Luna en una cápsula disparada por un cañón desde la Tierra. Y allá arriba se encuentra con los selenitas que habitan nuestro satélite. Más tarde, en 1936, se estrena La vida futura, en la que los aviones modernos son biplanos y en la guerra se usan gases venenosos como en la Primera Guerra Mundial de 20 años antes. Luego, la historia va a un mundo futurista del año 2036, cuando el hombre ya vive en paz y decide salir al espacio. Y otra vez, como en la vieja película de Méliès, el método para lanzar una pareja de astronautas es un gigantesco cañón. ¿Falta de imaginación del director? No. Falta de asesoramiento científico. 7 años antes, el alemán Fritz Lang había estrenado esta película, considerada una de las más serias de la ciencia ficción. Se llama La mujer en la luna y se filmó cuando ir al espacio no era más que pura fantasía. Y sin embargo muestra detalles premonitorios. La cápsula de los astronautas no es lanzada desde un cañón, sino desde un cohete. Esta sale de un hangar sostenido por torres metálicas, una imagen que recuerda a Cabo Cañaveral. ¿Adivino? No. El director tuvo como asesores a científicos del programa de cohetes alemán dirigido por Wernher von Braun, el mismo que años más tarde diseñaría el Saturno V que le permitiría a Estados Unidos llevar hombres a la Luna. En el asesoramiento reside buena parte de la diferencia entre la mala ciencia ficción y la ciencia ficción de calidad. Hoy se define como mala ciencia ficción a aquellos relatos o películas cuyos argumentos se presentan como si estuvieran basados en teorías científicas, cuando en realidad están asentados en absolutas imposibilidades. Suele suceder cuando se fuerzan las leyes naturales y se exagera para ganar público. Las cintas respetables de ciencia ficción están asesoradas por científicos serios, como Arthur Clarke, que escribió el guión de 2001 Odisea en el espacio. Él, además de novelista, fue un científico que dirigió la Sociedad Británica para la Exploración Espacial. Esta, junto con otras 5 películas de ciencia ficción, fueron seleccionadas por un grupo de científicos de la NASA como las mejores de la historia. Gattaca. En el futuro se diseñan bebés perfectos gracias a la ingeniería genética, pero no todos acceden a esta tecnología y eso genera discriminación. Una reflexión sobre la ética en el uso de la biotecnología. Metrópolis. Otra de Fritz Lang. En una gran ciudad del futuro, los obreros están confinados a vivir bajo tierra hasta que se rebelan. La historia supone una reflexión profunda de los peligros que supone el reparto injusto de la riqueza. Parque Jurásico 1. La clonación vuelve a la vida a los dinosaurios, pero todo se sale de control. Aunque la forma de clonarlos es discutible, los reptiles son una recreación fiel hecha con el asesoramiento del famoso paleontólogo David Weishampel. Blade Runner. En un decadente mundo futuro se fabrican seres artificiales para realizar trabajos riesgosos, pero terminan por convertirse en un peligro contra los seres humanos y los Blade Runners están encargados de eliminarlos. Contacto. Escrita por Carl Sagan, la película habla de viajar a un mundo lejano. El argumento se basa en posibilidades plausibles, el contacto por medio de señales que viajan a la velocidad de la luz y el uso de agujeros de gusano como atajo para atravesar tiempo y espacio. A ver, entonces, la buena ciencia ficción no habla de cosas imposibles, sino precisamente de aquellas que la ciencia considera posibles y a partir de allí construye fantasías. Es ciencia porque la historia está basada en una teoría científica plausible y ficción porque, aunque no ha sucedido todavía, podría suceder. Y el siguiente reportaje tiene que ver con eso.
Los animales gigantes son uno de los temas favoritos de la ciencia ficción. Hay decenas de películas, recordemos si no a King Kong y a las innumerables cintas con insectos gigantes. Pero ¿estarán basadas en leyes físicas posibles? Aquí va la respuesta. Damas y caballeros, les presento a Kong, la octava maravilla del mundo. Kong es sin duda el gorila más famoso del mundo. Un monstruo de 20 metros de altura, con una enorme fuerza y agilidad que logra resistir los ataques militares y aterrorizar a los habitantes de Nueva York. Fue encontrado en una isla y parece ser producto de una extraña mutación. Pero, ¿en realidad podría existir? La respuesta es no. Sin la magia del cine, un gorila de ese tamaño no podría sobrevivir ni un minuto. Estamos acostumbrados a pensar de manera proporcional. Si compramos unas papas fritas de 50 centavos, sabemos que 2 costarán $1. Así, cuando imaginamos un gorila del doble de tamaño, pensamos que debe tener unas piernas, brazos y cabeza 2 veces más grandes. Pero en la física las cosas no funcionan así. El cuerpo de una persona o un animal es una estructura parecida a un edificio. Los huesos son los pilares que lo sostienen, sobre todo las piernas. El problema es que cuando duplicamos el tamaño del cuerpo, aumenta considerablemente el peso. Pero no sucede lo mismo con los pilares, o sea, los huesos que deben sostenerlo. El volumen, ¿sí?, varía en forma cúbica y el área en una potencia cuadrada. Entonces, si yo, por ejemplo, doblo la longitud, el área aumenta 4 veces y el volumen 8 veces. El volumen está relacionado con el peso y el área está relacionado con la fuerza de nuestros músculos o con el peso que pueden soportar nuestros huesos. Esto se debe a la ley cuadrático-cúbica. El peso crece más rápido que la superficie del objeto. Pongamos un ejemplo. Si nuestro King Kong es 10 veces más grande, sería 10 veces más alto, 10 veces más ancho y con un espesor 10 veces mayor. Si multiplicamos estos factores, 10 por 10 por 10, tenemos a un gorila 1000 veces más pesado. Pero las piernas solo crecen a lo ancho y a lo largo, así que debemos multiplicar nada más 10 por 10, que da 100. Así tenemos unas piernas 100 veces más grandes, pero que deberían aguantar un peso 1000 veces mayor. Imposible. Las presiones a las que estaría sometido el esqueleto de King Kong excederían por mucho su resistencia. No tendríamos a un ágil y fuerte gorila que trepa por los edificios, sino a uno 10 veces más débil que sus parientes de tamaño normal. Por esta misma ley, no pueden existir insectos gigantes como los de las películas. Hollywood nos ha regalado una enorme variedad. Arañas, moscas, orugas, polillas, langostas, abejas, cucarachas, hormigas y hasta mantis gigantes. Pero, si por ejemplo, una hormiga tuviera el tamaño, digamos, de un carro, su esqueleto estaría bajo demasiada presión y sus patas se romperían. No podría levantar nada pesado como sus parientes más pequeñas porque sería 1000 veces menos resistente. En conclusión, a partir de cierto tamaño, un organismo acabaría siendo aplastado por su propio peso. Así que tranquilos, nunca seremos víctimas de King Kong, un Godzilla o de una mantis gigante. Bueno, por la manera en que las leyes de la física actúan en la Tierra, los animales gigantes no podrían sostener su propio peso. Por ejemplo, si un gorila tuviera apenas 10 metros de altura, pesaría 200 toneladas. Eso es 20 veces más que un tiranosaurio rex, que no tenía ni por lejos la agilidad que King Kong muestra en las películas. Una hormiga 1000 veces más grande, por ejemplo, se asfixiaría porque el área de los orificios por los que respira crecería 10 veces menos que el resto del cuerpo. Bueno, enseguida todo lo que crece debe salir de alguna parte y lo que se achica ir a otra. El increíble Hulk y un submarino en miniatura que viaja por el cuerpo de una persona y 4 de las peores películas de ciencia ficción de la historia. Volvemos. Otro tópico repetido en la ciencia ficción es el cambio de estado de la materia. Personas y objetos que se hacen gigantes o minúsculos y luego vuelven a su tamaño normal. Ya sabemos que hoy no, pero ¿qué tan posible podría ser eso en el futuro? ¿Se estaría violando alguna ley física? Ahora les contamos. Cuando el pacífico científico Bruce Banner se enoja, se convierte en un temible hombre verde llamado Hulk. Un ser con fuerza sobrehumana que puede saltar largas distancias y destruir todo a su paso. Esta extraña mutación sería el resultado de la radiación gamma. ¿Pero será que los rayos gamma pueden producir este efecto?
Si uno es expuesto a rayos gamma, lo más probable es que uno sufra una quemadura, una intoxicación radiológica, lo que se denomina así, puede incluso morir. ¿Sí? Entonces, los rayos gamma no producen aumento de la masa muscular, ¿no? Entonces, si no es la radiación, ¿cómo aumenta su tamaño tan rápido el hombre verde? Los seres humanos crecemos con el paso del tiempo, y eso se debe a la alimentación. La comida es el combustible que utilizamos para realizar todas nuestras actividades. Una parte de esa energía la usamos, otra la expulsamos y la que sobra la guardamos en nuestro organismo. Así vamos creciendo y aumentando masa. Entonces, para que Bruce Banner crezca rápidamente, debería atiborrarse de comida, cosa que no sucede. Así que la materia adicional para llenar el enorme volumen de Hulk viene de la nada. Pero además, cuando se calma, los átomos adicionales se van como por acto de magia. Bueno, eso viola una ley básica de la física que nos enseñaron en la escuela y dice: nada se pierde, ni se crea ni se destruye, todo se transforma. Es el principio de conservación de la materia. Así es que Bruce Banner debería haber muerto por la radiación, y si hubiese sobrevivido, no podría convertirse en el increíble Hulk, simplemente porque no tendría la materia suficiente. Este mismo principio es el que impide que los humanos seamos encogidos, como sucede en películas como Querida encogí a los niños y Viaje fantástico. En esta última, un submarino y su tripulación son reducidos a nivel microscópico para poder operar desde adentro a un científico que agoniza. Pero dura poco, solo cuentan con 1 hora para hacerlo antes de regresar a su tamaño original. Al final la tripulación logra salir ilesa dejando el submarino adentro. Y aunque al inicio anuncian que la película tuvo asesoramiento científico, se cometen muchísimos errores, que serían corregidos por Isaac Asimov en el libro que escribió después de que se filmara la película. Por ejemplo, para no violar el principio de conservación de la materia, Asimov explica que la masa perdida en la reducción es dirigida hacia una dimensión desconocida. En la película, los tripulantes abandonan el submarino y con dificultad logran salir por el lacrimal del ojo. Pero nada se dice de la nave. Al quedar adentro y luego recuperar su tamaño, debería matar al científico. Asimov corrige ese error al hacerla salir también por el lacrimal. Pero hubo otros aspectos que Asimov no logró resolver sin cambiar por completo la historia. Por ejemplo, reducir el tamaño de la gente y los objetos encogiendo los átomos. Eso es imposible. Los átomos tienen un tamaño completamente definido. Y de hecho, su tamaño está definido prácticamente por constantes universales. O sea, no, es algo que no podemos incluso alterar. Y ni siquiera se menciona otro importante problema. Si una persona pudiera ser encogida, perdería la voz. Los sonidos emitidos serían cada vez más agudos hasta hacerlos inaudibles para el resto. Y algo parecido sucedería con el oído y la vista. Nuestro pequeño amigo quedaría ciego, sordo y mudo. Así que los tripulantes nunca hubieran podido comunicarse con los médicos en el exterior. Errores garrafales que se repiten con mucha frecuencia en las películas de ciencia ficción. Entonces, aunque en el cine se puede inventar cualquier cosa, en el mundo real el tamaño importa, es decir, lo que se agranda o se achica tiene que tener una explicación. El año pasado, medios de prensa se hacían eco del ranking elaborado por un grupo de científicos de la NASA con las 7 peores películas de ciencia ficción de la historia. Ellos reconocieron haberla hecho, aunque solo de manera informal. Los criterios de los científicos se basaron en la mala utilización de las teorías científicas. Ahora les presentamos 4 de ellas y una explicación de por qué los científicos las critican tanto. A continuación, el ranking elaborado por los científicos de la NASA con las 7 peores películas de ciencia ficción de la historia. ¿Por qué están ahí? Porque tienen muy poco de ciencia y mucho de ficción. Número 7. ¿Y tú qué sabes? Este pseudo-documental deforma varios principios de la mecánica cuántica al decir, por ejemplo, que nuestra mente puede modificar la realidad material y que el agua tiene sensibilidad. Me parece que es completamente equivocado. O sea, la mecánica cuántica es una teoría científica que predice cosas, ¿sí? Y predice cosas que están comprobadas en la realidad. El hecho que tenemos celulares, el hecho que tenemos computadoras, buena parte de la tecnología electrónica moderna, o casi todo, los láseres se deben a la mecánica cuántica. La cinta, que mezcla algunas nociones de la física con misticismo de la New Age, fue financiada por una parapsicóloga millonaria. La comunidad científica internacional la ha calificado como pura pseudociencia. Número 6. El sexto día. La película nos lleva a un futuro donde la clonación humana está prohibida. A Arnold Schwarzenegger lo clonan por accidente.
pero solo se da cuenta cuando vuelve a casa y mira por la ventana a su doble perfecto. Lo ridículo del argumento es que el clon aparece de un día para el otro y tiene la misma edad del protagonista. ¿Será posible? La gestación de un óvulo humano lleva por lo menos cerca de 9 meses. ¿Cómo van a sacar un humano en 24 horas? Eso no tiene sentido. Número 5. Reacción en cadena. En esta película, Keanu Reeves, un estudiante, trata de descubrir un método para generar energía a partir del hidrógeno del agua, pero él y su equipo terminan causando un desastre. La película confunde conceptos entre reacciones químicas y reacciones nucleares, algo similar a creer que una central atómica pueda convertirse en una bomba atómica. El combustible de una central nuclear es un porcentaje pequeño de pureza. Tiene material fisible, que es un bajo porcentaje puro. En cambio, en una bomba nuclear, el porcentaje es sobre el 80 al 90% de pureza. Número 4. Volcán. La furia de la naturaleza ha sido implacable y un volcán entra en erupción justo en medio de la ciudad de Los Ángeles. El grupo de emergencias liderado por Tommy Lee Jones intenta detener el flujo de lava incandescente que circula por la ciudad. En una de las escenas, la estrategia consiste en mitigar el daño enfriando la lava, con agua. La arrojan desde el aire con helicópteros y en tierra con mangueras de bombero. Y milagrosamente lo logran. Algo que solo podría suceder en el cine y en ninguna otra parte. Bueno, esto último de que la lava se apaga al instante con agua es de lo menos científico que hemos visto. La temperatura de la lava oscila entre los 700 y los 1200 grados centígrados, dependiendo del tipo de roca que se trate. Y según los expertos, un flujo de lava que tenga apenas 1 metro de altura se demora unos 12 días en enfriarse. Exactamente eso lo vimos adentro del volcán reventador. Y los flujos más altos pueden demorar incluso años en solidificarse por completo. Y enseguida, las 3 películas que consiguieron el dudoso honor de ser calificadas por los científicos como las peores de la historia del cine de la ciencia ficción. En todas ellas suceden enormes catástrofes y una tiene que ver con el fin del mundo para ya mismito nomás. Regresamos. Continuamos presentándoles la lista de las peores películas de ciencia ficción elaborada por un grupo de científicos. Y antes de ver las 2 más malas, vamos a dedicarle un reportaje entero a un clásico, Armagedón, protagonizada por Bruce Willis, porque aborda una posibilidad que no es ficción, la caída de un asteroide sobre la Tierra. Sin embargo, para convertirlo en una historia emocionante, su director dejó de lado la ciencia y pasó a utilizar únicamente la ficción. Veamos por qué. Un buen día la humanidad se entera que un asteroide 3 veces más grande que el Ecuador viene directo a estrellarse contra la Tierra. Entonces se recluta a un grupo de perforadores petroleros encabezados por Bruce Willis para salvarnos. La NASA los envía al espacio para taladrar el asteroide, implantar una bomba nuclear y hacerla detonar para que se parta y su trayectoria se desvíe. Y tras varios contratiempos, lo logran de manera heroica. Pero este argumento no tiene mucho de científico. En primer lugar, porque con la tecnología actual, un asteroide así de grande no podría pasar desapercibido. Un asteroide de ese tamaño ciertamente se lo hubiera detectado, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Claro que sí. Y como mencionaba, de hecho hay un programa de la NASA dedicado especialmente a detectar asteroides grandes, ¿no? Que puedan causar efectos en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, el asteroide Apophis ya ha sido identificado por los astrónomos, aunque tiene apenas 400 metros de diámetro. Es decir, que es 5000 veces más pequeño que el de la película. Calculan que pasará muy cerca de nuestro planeta recién en el 2029. Por otra parte, un estudio realizado por la Universidad de Leicester demuestra que para detonar un asteroide como el de la película se hubieran necesitado nada menos que 1000 millones de las bombas de hidrógeno más poderosas que existen. Pero ni siquiera hay semejante cantidad, ni habría cómo enviarlas a todas, porque bajar a detonarlas como en Armagedón tampoco serviría. En este caso lo que hay es una explosión, pero esa explosión lo único que hace es interna, ¿no? Esa explosión hace que el asteroide o el objeto se rompa, pero las piezas, los pedazos continúan en la misma dirección.
es decir, seguirían todos los pedazos hacia la Tierra. Y hay más inconsistencias, por ejemplo, que se produzca fuego en la superficie del asteroide, algo imposible porque en el espacio no hay oxígeno, y sin oxígeno no hay fuego. Y el absurdo final, donde simultáneamente en países como Estados Unidos, Francia y la India se ve la explosión, pero en todos esos sitios es de día, aunque estén tan alejados unos de otros. En fin, la NASA ha confirmado que desviar un asteroide de ese tamaño es imposible para las capacidades tecnológicas actuales, ni siquiera para el mismísimo Bruce Willis. Bueno, sucede con frecuencia que cuando el argumento es pobre para impactar al público se deforman por completo teorías y hechos científicos absolutamente comprobados y se los adapta a la trama de aventuras para hacerla más creíble. Y el resultado suele ser nada más que un rato de entretenimiento con muchas explosiones, efectos especiales y tal vez algo de suspenso. Pero de ciencia, nada. Aquí van las que fueron consideradas las 2 peores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Portadores de marcapasos caen fulminados, se hunde el Golden Gate en San Francisco y en Londres una bandada de pájaros pierde el rumbo. Estos extraños acontecimientos están relacionados y se deben a que el núcleo de la Tierra ha dejado de girar. Pronto desaparecerá el campo magnético, colapsarán los aparatos electrónicos y se achicharrará todo en el planeta. Para evitarlo, un grupo de científicos viaja al núcleo de la Tierra y allí disparan unas bombas atómicas que hacen que el núcleo vuelva a girar. ¿Será posible que algo así suceda? No, porque la Tierra y su núcleo giran conjuntamente, ya que constituyen un solo cuerpo, y lo seguirán haciendo porque el planeta nació girando, y si alguna fuerza externa lo frena, todos nosotros y todo lo que no esté amarrado saldríamos volando. Y si alguien sobreviviera para intentarlo, no serviría de nada usar bombas atómicas. La energía requerida para darle ese impulso para que vuelva a rotar es una energía, la magnitud de esa energía supera tal vez a todo el poder, incluso nuclear, que tenemos en la Tierra. Mucha acción, explosiones, escapes, grandes tsunamis y un final bastante feliz, porque solo mueren unas pocas millones de personas. Un éxito de taquilla, pero sin un ápice de ciencia. Un geólogo descubre que partículas llegadas desde el espacio están calentando el magma del interior de la Tierra, como si fuese comida en un microondas. Esto causará una mega erupción volcánica en Yellowstone y el desplazamiento de la corteza terrestre. ¿Será posible? Lo que viene del espacio son neutrinos, unas partículas pequeñísimas, lo cual no es nada novedoso, porque las estamos recibiendo todo el tiempo. De hecho, en este mismo momento están atravesando unos billones y billones de neutrinos todo el tiempo y nosotros no lo sentimos. Esto se debe a que el neutrino no interactúa con todas las fuerzas que conocemos, sino solamente con una fuerza débil. Es que, como su nombre lo dice, la interacción es muy, muy débil. Y un error infantil. Mientras el planeta es bombardeado por masivas cantidades de neutrinos y el magma hierve, la gente continúa utilizando computadoras, celulares y luz eléctrica. En fin, si los neutrinos fuesen unos asesinos, hace rato que habrían exterminado la vida en el planeta, porque el Sol nos bombardea con sus rayos hace más de 4.000 millones de años. Y la vida nunca ha sido tan abundante como hoy. Bueno, seguramente 2012 fue escogida por los científicos como la peor de todas porque, además de decir un montón de barbaridades, ayudó a sembrar el pánico reforzando mitos que ya circulaban por la red. Esto obligó a la propia NASA a crear una página web para desmentir falsas noticias sobre asteroides y planetas gigantes que vienen a chocarnos, lluvias de neutrinos, etc. Además, muchos chicos se tomaron en serio la campaña publicitaria de la película y hasta hoy hay quienes creen que se están haciendo arcas de Noé para escapar del fin del mundo. Es un ejemplo de cómo se puede hacer daño por ganar algo de dinero. Bueno, una canallada. La buena ciencia ficción, en cambio, es aquella que proyecta tendencias científicas de hoy para reflexionar sobre la sociedad humana del futuro. La hemos visto en películas como las que mencionamos al principio, 2001, Odisea del Espacio, Contacto, Gattaca, Metrópolis, y nosotros agregaríamos otras más nuevas como Yo Robot o Nunca me abandones. Todas ellas están basadas en fundamentos científicos. Nos han dejado pensando y nos ayudaron a tomar posición ante los avances a los que nos tendremos que enfrentar en el futuro. Por eso, por enseñarnos cosas y por hacernos pensar, se le llama buena ciencia ficción. Y además le sirve a los profesores para hacer más agradable la física para sus alumnos. Y ya nos tenemos que ir, los dejamos.